Bendecidos, tengan ustedes muy buenos días en esta mañana. Les doy la bienvenida a mi canal, el canal de Enoch. Gracias a Dios por permitirme estar llevando la palabra a ustedes y estar compartiendo este conocimiento que trae el rey Enoch. Quiero en este día hablar sobre lo que dice la Biblia, el demonio o el diablo, pero también lo que dijo el apóstol Pablo, que el diablo fue destruido. Pero aquí hay dos cosas que a veces la gente determina ya que el diablo y sus demonios están destruidos, pero el mismo apóstol Pablo nos hace ver aquí en Efesios, en el capítulo 4, desde el verso 23. Miren lo que dice. Vamos a ver. Ya. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Miren lo que dice aquí. Y si nosotros vamos en Hebreos, el capítulo 2, verso 14, dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Dios también participó de lo mismo, hablando de Jesucristo o del cuerpo de Jesucristo, para destruir por medio de la cruz, de la muerte en la cruz, al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Entonces, en la filosofía de algunos, el diablo ya no existe, pero el mismo apóstol Pablo aquí dice: ni deis lugar al diablo. Más allá, en otra parte, en Efesios mismo, en el capítulo 6, dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir a las acechanzas del diablo. O mejor, lo voy a leer para estar un poco más precavido en lo que dice la palabra de Dios, porque no podemos estar con una cosa y otra. Debemos de determinar a ver cómo se hace. Es por eso que el pueblo cristiano a veces discute, pero le falta conocer otras cosas. ¿Cómo nosotros llegamos a conocer que no hay pecado? Porque no hay pecado, ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Por eso el apóstol Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Estaba refiriéndose el apóstol Pablo a la ley mosaica, a la ley de Moisés, o ley de Moshe. Entonces, mire, si no hay ley, la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Es por eso que yo le he contado a usted muchas las veces que yo le he visto la muerte y la muerte no me ha podido hacer nada, porque así está escrito: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sepulcro, tu victoria. Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Entonces, si no hay ley, el pecado no tiene fuerza. O sea, el pecado está muerto. Dice Romanos 7:8 bien claro. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Es la misma situación lo del diablo también. Si Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, dice que por medio de la muerte del Señor Jesucristo, Dios destruyó a quien tenía el imperio de la muerte. Pero aquí, en cambio, el apóstol Pablo vuelve a hacer ver otras cosas. No es porque se contradice, ni tal vez el apóstol Pablo sabía o volvía a repetir vuelta que hay diablo. No es eso, sino que el diablo, género diablo, es la carne. Por eso dice las hechanzas del diablo. Dice allá: revestidos de vuestra mente. También el diablo trabaja en la mente. O sea, la carne trabaja también con la mente, así como Dios también utiliza nuestra mente. Como siempre yo le he dicho a usted, la mente es
el cielo de Dios. Ahí habita Dios. Pero también la carne también va con esos pensamientos a vuestra mente. Pero para eso quiero leerlo mejor, Efesios, lo que dice aquí, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y elevando a Él en ello toda perversidad. Voy a leerlo otra vez. Orando, dice, en todo tiempo con toda oración, súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y miren lo que dice acá, el verso 11: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. A eso es lo que yo quería llegar. Entonces, si acá en una parte dice que el diablo fue destruido, acá vuelta dice vestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis desechar las acechanzas del diablo. Y aquí, como yo había leído, dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué es renovado? Cuando uno llega a conocer la palabra de Dios. Pero más abajo dice, para que no deis lugar al diablo. El diablo siempre ha tomado posición de la gente. Yo le he contado a ustedes en muchas ocasiones donde yo he llegado en algunas casas, cuando más antes me iba predicando el evangelio por ciertos lugares, y a veces yo lo sentía al demonio cómo salía de ahí, porque el demonio es un espíritu. Claro que nosotros no lo vemos, pero ese es un ente que está ahí dentro a veces de esas casas, y a veces la gente es atormentada, no puede dormir. Igual han habido personas que me dicen, don Nelson, a mí viene y me comienza a quitar el sueño, me toca por acá. Entonces tiene que tener mucho cuidado. O sea, usted debe de empaparse de la Sagrada Escritura y también comenzar a orar, porque lo que había leído allá en Efesios, el apóstol Pablo dice, orar sin cesar, revestidos del nuevo hombre, para que podáis desechar las acechanzas del diablo, del enemigo. Porque son esas cosas, hermanos, que siempre suceden, siempre han sucedido en muchas partes. Y como nosotros tenemos aquí también textos de la Biblia en el tiempo cuando vino Jesucristo, cómo se enfrentaba a un endemoniado, por ejemplo. Y el endemoniado, o sea, viene y el demonio se posiciona de esas personas. Pero quiero mejor leerlo para que quede bien claro cómo dice la Escritura. En Marcos, el capítulo 1, verso 21 en adelante, dice: y entraron en Capernaum en el día de reposo, entrando en la sinagoga y enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes conmigo, Jesús de Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Mire que no era solo uno, eran muchos. Por eso dice: has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron
de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? Que nuestra doctrina está que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Figúrese cómo era. Y el Espíritu conocía, porque decía: el Santo de Dios. Él ya sabía quién era Jesucristo. O sea, son seres espirituales que ellos, como espirituales, ya conocían y ya sabían quién era Jesucristo. Con el apóstol Pablo resultó lo mismo. Dice que la gente, contra él, sus delantales, sus paños, de los enfermos y de los endemoniados, salían los demonios de ellos. Y una vez unos hijos de Bar Jesús, miren, ellos quisieron hacer lo mismo como hacía Jesucristo. Y todavía ellos decían: te conjuro por el nombre de Jesús que salgas. Y dice que el endemoniado se preparó y los agarró, y tuvieron que salir medios desnudos. Y todavía ellos le dijeron: sabemos quién es Pablo y Cefas, pero ustedes quiénes son. Miren, hay esta cosa. Por eso es lo que yo les daba testimonio a la gente, desde que incluso yo estuve en la iglesia pentecostal unida internacional. Por eso yo creo que ahí hay algo parecido a esto. Ahora que ellos sigan ciertos rudimentos y que no esté conforme a la doctrina del apóstol Pablo, es diferente, pero yo ya lo he entendido. Yo desde ese tiempo tenía luchas. Cuando yo le contaba que se la quería llevar a mi hija, yo vi a la muerte de frente, y fue la primera vez que la vi, y reprendí en el nombre de Jesús, y la muerte se fue, y mi niña le pasó la fiebre, y al otro día buena y sana. Pero también una vez tuve una lucha con el demonio, porque hay veces que el demonio no lo podemos echar así nomás, y hay que estar preparados. Por eso Cristo dijo: esto tienen que estar ustedes preparados. Pero ahora la preparación de nosotros es la fe y la gracia de Dios que está en nosotros. Una vez yo era pastor evangélico, pero yo era un pastor nuevito que quería cargo de 2 iglesias, 3 iglesias eran, la iglesia central y 2 aparte. Y el pastor que me dirigía a mí me lleva a la ciudad de Quito, pero el pastor, a él lo dirigía el otro pastor que estaba más arriba de él, que era el superintendente. Pero este superintendente, cuando me vio en la ciudad de Quito, se enojó y me dijo: ¿ya usted quién le ha dicho que venga? Ya no voy a poner en disciplina. Y agarró y se fue. No me dejó explicarle que los otros pastores me había dicho que yo vaya, porque en ese momento me iban a dar ya licencia general para ser un pastor, que podía bautizar, que podía hacer un matrimonio. Bueno, ellos tienen en su religión así, en esa forma. ¿Qué hice yo con esa reprensión que me hizo este pastor? Yo me metí por allá en un garaje y comencé a orar, pero lloraba también de un poco de resentimiento y de pensión. Dije: pues ya me va a poner en disciplina, y por un caso que no era tan grande y tan grave. En una de esas lo comencé a ver al demonio que venía de allá, y se me venía a acercar y se me quería pegar acá a besarme como un homosexual, pero era velludo y no pisaba la tierra. Entonces, como yo ya sabía, le decía: en el nombre de Jesús, retírate. Y se iba por allá, pero no se iba nomás, regresaba. En lo que vuelta regresaba otra vez, me quería apañar, y yo me defendía: en el nombre de Jesús. Y así estuve en una lucha un buen rato con este demonio, hasta que me vino una palabra, como dijo Moisés, o el ángel Miguel fue, cuando luchaba por el cuerpo de Moisés. Dice que le dijo Satanás: que Jehová te reprenda. Y yo le dije lo mismo, y ahí agarró y se fue. Y yo me quedé pensando, dije: ¿qué es esto que estoy viendo? Porque cuando se me venía, si me pegaba, era la figura del misionero de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional del Ecuador. Entonces esto traía a mi mente que ahí había espíritu de homosexualismo. Este señor venía de Estados Unidos, de Nueva York, de Estados Unidos.
Y en lo que yo salgo para afuera, ya el pastor ya había hablado y el misionero me manda a buscar. Cuando yo oí que llamaron, hermano Nelson, y yo ya estaba saliendo, le dije, aquí estoy. Dice el misionero que vaya. Y me hicieron entrar adentro, ya sentado con todos los pastores ahí. Y ya habían hablado, entonces se me extendía la licencia general para ser un pastor ya, como debía de ser. Y el que me había reprendido estaba ya sentado cabizbajo, porque no le salió como él dijo, sino que ya más bien el otro pastor se adelantó y habló para que yo llegue a tener la licencia. Y en lo que ya se terminó todo, me felicitaron, dieron un aplauso, vino el misionero y me dio justamente el beso aquí, igualito como me lo quería dar el otro. Entonces yo desde ahí fui craneando acá en nuestra mente, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué hay? Miren a mí cómo Dios me ha dirigido y cómo me ha hecho ver las cosas. Pero como yo le dije, yo llegaba a tener ciertos poderes en ese tiempo, porque si no había poder, el demonio me vencía. Pero yo lo vencí. Porque una vez cuando se la tumbó a una señora que estaba esquizofrenia, algo así la palabra, o en otras palabras, deliraba, estaba loquita, en lo que la tumbó yo fui y reprendí al demonio en el nombre de Jesús, y el demonio salió y ella quedó sana de su enfermedad. Pero al salir el demonio, el zinc de la casa explosionó. Tengo todos estos testimonios para darle cuenta, para hacerle ver a usted cómo es el poder del enemigo. Por eso el apóstol Pablo, aunque él dijo que el diablo estaba destruido y sus demonios, sin embargo acá en Efesios dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir a las acechanzas del diablo. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo las Sagradas Escrituras a través del apóstol Pablo, porque el evangelio del apóstol Pablo es para nosotros. Figúrense. Y miren, por ejemplo, aquí tengo otro texto en Marcos, el capítulo 5, el verso 8, nos habla también de que en Jesucristo se enfrentó con otro endemoniado. Y al enfrentarse, el demonio también lo conocía a Jesús, porque ese es un espíritu. Y Dios, Él es el Padre de los espíritus. Y Dios estaba en Jesús. Por eso Jesucristo conocía estas cosas y hablaba con él. Mire aquí como dice en el verso 8, dice que le preguntó por qué le decía, sal de este hombre, le decía el espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaba a todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Y luego Jesús les dio permiso y salieron aquellos espíritus inmundos y entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un desempeñadero, y en el mar se ahogaron. Miren lo que pasaba, eran 2000 cerdos, el hato de cerdos. Y cuando Dios le preguntó cómo se llama, él le contestó, Legión me llamo, porque somos muchos. Algunos dicen que la palabra legión se refiere a 6000, pero aquí dice que ellos entraron y ya eran 2000 cerdos. Mire cómo hablaba Jesucristo con los demonios que estaban en este endemoniado Gadareno. Dijo, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba que no lo mande de ahí, de esa región, sino que estén por ahí, y le dio permiso para que entren en un hato de cerdos, lo que está diciendo aquí.
Y salieron aquellos espíritus inmundos y entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron diciendo, dieron aviso a las ciudades en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido, y vienen a Jesús y ven lo que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron a los que los habían visto cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos al entrar él en la barca. Miren, esta gente le rogaban a Jesucristo que salga de sus contornos, porque les hacía miedo que les acontezca con otro hato de cerdo lo mismo. Figúrense, hermanos, hacía todas estas cosas. Dice, hay un proverbio que dice, no des sueño a tus ojos, ni te duermas, porque el que dice por adormitar un poco, por adormitarse un poco, por dar sueño a los ojos, dice, la pobreza viene como un hombre armado. ¿Y qué es como un hombre armado? Cuando usted ve que viene un hombre armado, usted no se le puede enfrentar a él, porque este viene armado, puede ser con cuchillo, con revólver, con fusil, y le va a hacer daño. Pero cuando el hombre de Dios está preparado, nosotros comenzamos a prepararnos, como dice el apóstol Pablo allá en Efesios, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir a las acechanzas del diablo. En otra parte dice, ni deis lugar al diablo, revestidos en el espíritu de vuestra mente. Entonces nosotros estamos preparados, y el diablo no va a poder hacer nada contra nosotros. Mire que hay muchos espíritus malos. Yo un día hablé el mensaje que la pobreza es un demonio, y la enfermedad también es una maldición. Y aquí vienen estos demonios armados. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder resistir y a poder desechar a este espíritu malo? Porque dice, cuando vinieron los apóstoles y cuando Jesucristo les había soplado para que reciban el Espíritu Santo y los envió a predicar de dos en dos, ellos vinieron con la noticia y dijeron, Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. Claro, pues es que en el nombre de Jesús está todo el poder. Lo que yo le venía contando de que yo podía desechar en el nombre de Jesús, porque ese es un nombre que es sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en las aguas. Dice que Dios le dio, Dios se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, hermanos. Tenemos que usarlo para nuestro bien. Yo les había dado testimonio cuando tuve la lucha con el demonio, cuando he tenido lucha cuando el demonio no quería irse de esta mujer, pero yo lo reprendí en el nombre de Jesús y salió volando. Pero hay enfermedades que no son solo también demoníacas, hay enfermedades que son de la carne, y esas sí usted no las va a poder desechar en el nombre de Jesús, porque esas están en la carne. Entonces ahí sí necesita al médico, al especialista, porque todo está basado en la Sagrada Escritura. Si usted va al libro de Daniel, dice que se aumentará la ciencia, y la rama de la medicina viene de la ciencia. Por eso ellos conocen cierta clase de enfermedades, cierta patología que tiene la persona, si tiene colesterol, si tiene la glucosa, si tiene artritis,
todo orar es todo estudio, y según eso, entonces cuando una persona está con esto, no va a creer usted también que todo es del demonio, no. Pero sí tenemos a un Dios que todo lo puede, que todo lo siente, que todo lo palpa, un Dios todopoderoso, omnisciente y omnipresente. Han contado ciertos hermanos, esto yo les cuento a ustedes, han contado ciertos hermanos que a veces han tenido alguna enfermedad, por ejemplo la apendicitis, o en el hígado, o han tenido cáncer, y de repente resulta que ya no tienen nada, y viene el especialista y le hace nuevamente el estudio para ver cómo va a empezar, y resulta que no tiene nada, y le dice, ¿y qué pasó? Esos son porque Dios tiene sus ángeles también al servicio de quienes son de ser herederos, hechos hijos de Dios. Contaba un hermano una vez que se iba a hacerse operar de la apendicitis y tuvo que quedarse en un hotel porque donde él salía lo venían a dejar a lomo de mula. Eran muchos años atrás, yo le cuento, pero este hombre cuando daba este testimonio nos hacía llorar porque era una verdad. Y dice, yo me fui y avancé a llegar a Celica, y ya de Celica cogía carro para ir a la toma, de la toma cogía avión para que lo lleven a una ciudad determinada donde se iba a hacer operar. Pero dice que en esa noche él cayó como dormido, y dice que estaba entre dormido y despierto, en otras palabras cayó en trance. Dice que por la ventana entraron unos señores y lo comenzaron a operar, pero cuando dice que ya lo operaron, hicieron todo, entonces él les preguntó, ¿quiénes son ustedes? Nosotros somos de allá del reino, venimos porque tu hermano estaba orando por ti y Dios escuchó la oración. Y cuando él lo regresó a ver, dice que por la ventana se fueron vestidos de blanco, y al otro día cuando él se daba cuenta ya no le dolía nada y todo estaba sano. Tuvo que regresarse de ahí a la casa, y todavía él se acuerda que cantaban un coro, y ese coro él se acordaba bien, y con ese coro nos hacía llorar, hermano. Y así hay muchos testimonios que han dado de ciertas personas que han tenido operación de ciertas enfermedades, y cuando acordaron se llamaba la enfermedad, porque dice la palabra que él fue herido de Dios y abatido, molido por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Cuando Jesucristo enviaba a sus discípulos, también les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas los que no creyeren serán condenados. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, si bebieran cosas mortíferas no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo recuerdo, hermanos, cuando había una serpiente arriba donde yo trabajaba, y la serpiente se había metido por el techo, y la gente le pullaba así porque estaba un poco alto. Al lado de arriba había un muro, y esta no la podían matar ni por nada, porque ella se daba la vuelta ahí. En un rato se dio la vuelta para afuera, ya estaba media cansada también, tanto que y había dejado el rabo para afuera, y yo me atreví, fui y la jalé y la saqué afuera y la colgué así, pero la serpiente estaba viva, y lo que yo la colgué, la gente comenzó a gritar y decir, don Nelson, suéltela, le puede picar, pero no, yo en mi mente llevaba esto que decía, tomarán en sus manos serpientes, si bebieran cosas mortíferas no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermanos, la serpiente no me hizo nada, y para que la maten yo la bajé así, la tiré un poquito para allá, y ahí quedó, estaba como estar adormecida, porque esa es la palabra de Dios. Lo mismo dice el libro de Oseas, el capítulo 2, verso 16, dice que Dios nos ha dado una alianza entre las aves de los cielos, entre las fieras del campo y entre las serpientes de la tierra. Estos no nos harán daño, dice. Yo encontré una serpiente echada en mi misma cama,
Había estado cuántos días dentro de esa pieza y a mí no me hizo nada. Hermanos, son cosas que están, todo está dentro aquí de la Sagrada Escritura. Y por eso yo escogí este mensaje, para hacerles ver a ustedes que hay algunas enfermedades que son demoníacas y hay otras enfermedades que no son del demonio, son de la carne. A veces necesitan el especialista, necesitan el médico. Otras enfermedades salen con una oración. A mí me ha tocado así. Una vez, viendo que allá en mi tierra, con esta señora que digo que estaba enferma y con solo con llegar se curó. También un bendecido que tenía epilepsia, también llegando y se curó, porque a veces estas enfermedades son por maldición. La epilepsia, todo eso son enfermedades graves. Pero hermanos, este hermano con llegar se curó, nunca más le pegó eso, y al tercer día él recibió el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Son cosas muy extraordinarias que parece que están fuera de sí, pero dentro de la palabra de Dios. Dios nos ha dado ese poder para que nosotros derrotemos todas estas cosas. Pero ya le digo, si no le obedece en esa forma, o sea, si hay esa lucha, pueda que no sea demoníaca y ahí no le va a salir. Pero nuevamente, repito, Dios también dio la ciencia. O sea que a mí me ha tocado luchar y tener experiencia con todas estas cosas para ahora poderle yo llevar el mensaje y ver como dice aquí la Sagrada Escritura, para poderle llevar este mensaje. Porque hay muchos que han creído, por ejemplo, en el Evangelio o en el Evangelio de la Gracia y están parados así diciendo que, bueno, como Satanás está destruido, ya no hay demonios, se descuidan y el demonio se los coge. No tenemos que descuidarnos, porque él estando bien lo agarra por ahí. Yo incluso yo le doy libertad, hago lo que dice la palabra de Dios, aprovechar lo que Dios nos da, pero siempre con la mente acá. Por eso lo que en Efesios dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. Es ahí donde habita Dios, en la mente. El apóstol Pablo dice en el capítulo 7, en el último verso, dice, yo con la mente sirvo a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. Fíjese, hay esas dos cosas que reconoció el apóstol Pablo. Voy a ver si lo hallo para leerlo un poquito, porque a mí no me gusta que las cosas queden así al aire nomás, sino que darles a conocer bien, darle conforme dice la palabra, porque a veces hay gente, sobre todo gente que ha estudiado la palabra de Dios, y a veces ellos no van a quedar conformes, pero cuando yo les leo la palabra no pueden decir nada. En Romanos el capítulo 7 desde el verso 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el creer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. Mire cómo está diciendo el apóstol Pablo. Así que, queriendo yo haber o hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Abba Padre. El apóstol Pablo, siendo un apóstol, y el llamado que Dios le hizo a él, o que él tuvo el llamado de Dios, sin embargo él se da cuenta de estas cosas.
Por eso a mí hay veces que hay gente que solo se admira y solo está viendo la paja en el ojo del hermano. Y a veces cuando me comienzan a decir cosas, yo le digo, ¿y por qué no te miras tu pajita que tienes en tu propio ojo? Entonces, es ahí cuando se les hace ver a la gente las cosas que están haciendo. Porque el apóstol Pablo mismo dice, miserable de mí, ¿quién me ayudará a huir de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque yo con la mente es lo que sirvo a la ley de Dios. Y hasta ahí me quedo, hasta ahí llego, hermanos, con este mensaje. Estaré con ustedes hasta otra oportunidad, si así Dios lo permite. Muy buenos días. Permiso, mis hermanos.